Ya, chicos. ¿Sí observan la pantalla? Sí, Lisa. Sí, Ya. Bien. Entonces, vamos a hablar en esta oportunidad sobre las enfermedades monogenéticas, ¿ya? La vez, el sábado anterior habíamos hablado ya sobre un tipo de enfermedades cromosómicas, sí, en donde habíamos visto todas las enfermedades estructurales y numéricas. Ahorita vamos a entrar a otro tipo de alteraciones o mutaciones que son las enfermedades monogenéticas en donde se altera un único gen, ¿ya? Entonces, verán, como les decía, hay diferentes tipos de enfermedades genéticas, ¿ya? Las que vimos la semana anterior, que son las enfermedades de origen cromosómico, ¿ya? Las enfermedades de origen cromosómico, eh, y en esta oportunidad vamos a ver un tipo de enfermedades que se llaman enfermedades monogenéticas, ¿ya? Existen otro tipo de enfermedades también que se llaman enfermedades de herencia especial, como las mitocondriales, o alteraciones de la impronta génica, ¿sí? Dentro de las enfermedades monogenéticas, tenemos que su origen se da por una mutación en un único gen, ¿ya? Entonces, acuérdense, entre las enfermedades cromosomales se afecta toda la estructura del cromosoma, por lo tanto se afectan múltiples genes. En las enfermedades monogenéticas, en cambio, hay la mutación de un único gen, tal como está aquí, ¿sí? Ya. Su herencia tiene un patrón regular y sigue las leyes de Mendel, ¿sí? ¿Quién se acuerda cuántos genes teníamos aproximadamente en el ADN? 25.000, doctor. 25, Exactamente, 20. cerca de 25.000 enfermedades. Por lo tanto, también tenemos cerca de 25.000 enfermedades monogenéticas, ¿ya? Vamos a ver cómo se clasifican estas enfermedades monogenéticas. Hay dos formas de clasificarlas, dependiendo de la ubicación del gen en qué cromosoma se encuentra, ¿sí? Decimos que son enfermedades autosómicas o enfermedades ligadas al sexo, ¿ya? Las enfermedades autosómicas, espérenme un ratito. Las enfermedades autosómicas, como están ahí, afectan a los primeros 22 pares de cromosomas, ¿ya? Entonces, afectan a los 22 primeros pares de cromosomas, ¿ya? Mientras que las enfermedades ligadas al sexo afectan al par 23, ¿ya? Sí, sí reconocen la diferencia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de enfermedades autosómicas son las que afectan los primeros 22 pares de cromosomas y las ligadas al sexo únicamente cuando afectan al par 23 o al par sexual, ¿no es cierto? Bien. Y la otra forma de clasificar a las enfermedades monogenéticas es dependiendo de la expresión de los alelos. Entonces tenemos enfermedades dominantes, enfermedades recesivas
o enfermedades codominantes. ¿Ya? Bien, entonces si les pregunto, ¿cómo se clasifican las enfermedades monogenéticas? Dependiendo de la ubicación en el cromosoma y dependiendo de la expresión de sus alelos. Bien, ahora sí, dentro de, dentro de un cromosoma, ¿ya? Dentro de un cromosoma tenemos múltiples genes, ¿sí? Más o menos calculen que tenemos 26.000 genes para 23 pares de cromosomas, ¿ya? Entonces, en todo este cromosoma que ustedes ven aquí, ¿sí? Aquí tenemos diversos genes, uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, ¿ya? ¿Qué sucede? Un gen es una porción de ADN que traduce para una proteína, ¿sí? Pero estos genes pueden variar, es decir, dentro de un mismo gen pueden haber muchas variaciones, que es lo que nos da la variabilidad en los humanos. Por ejemplo, unos somos de color, el pelo de color oscuro, otros son de color rubio, otros son de color rojo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esta variación? Aquí les voy a dibujar un gen. Entonces tenemos aquí, tenemos nuestro gen, ¿sí? Digamos que este es el gen para el color del pelo, ¿ya? Y, y acá tenemos otro gen, que este de acá también es el gen para el color del pelo, ¿sí? Y tiene aquí sus bases, sus bases, sus bases. Bien, ¿qué es lo que hace que una persona tenga el pelo de color oscuro y otra persona tenga el pelo de color claro? Es la diferencia en esta secuencia de nucleótidos. Por ejemplo, aquí esta persona puede tener guanina, guanina, citosina y timina, y esta persona de acá puede tener adenina, adenina, guanina, citosina. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tanto este gen o este de aquí como este de acá son genes para el color del cabello. ¿Ya? Pero como son diferentes, estos se llaman alelos. ¿Ya? Este de aquí es el alelo para el color de cabello oscuro y este de acá es el alelo para el color de cabello claro, ¿ya? Estos genes dentro de los cromosomas están distribuidos así. Un alelo está ubicado en una parte de una cromátida y otro alelo está ubicado en la misma región del cromosoma, pero en la otra cromátida, en la cromátida del frente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este cromosoma que tenemos aquí, que ustedes lo ven, es el cromosoma de Paola, por ejemplo, ¿ya? Y Paola, el papá de Paola le heredó este alelo de aquí para el color de pelo oscuro y la mamá de Paola le heredó este alelo de aquí para un color de cabello rojo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, café y este es rojo, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Pasemos a la diapositiva siguiente. En las enfermedades de herencia autosómica dominante, ¿qué es lo que nos dice? Uno de los miembros de un par de alelos
se manifiesta en el fenotipo. ¿Ya? Entonces vamos aclarando un poco los conceptos que tenemos acá. ¿Qué es un alelo? ¿Quién me dice qué es un alelo? Con todo lo que hemos hablado hasta ahorita. ¿Quién se atreve a hablar? Es una secuencia genética. Ya es una secuencia O genética, ¿no es cierto? ¿Algo más quería decir, Marco? de que puede ser de una o más secuencias. Ya, que puede tener variabilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Es, versiones serían. Exactamente. Exactamente. ¿Ya? Entonces, como definición, un alelo, ¿sí? Es una determinada secuencia genética, ¿ya? Dentro de un mismo gen, ¿ya? O los alelos son eh, diferentes en la secuencia genética de un mismo gen, ¿ya? Como les mencionaba, tenemos aquí tenemos, tenemos aquí un gen y aquí tenemos el mismo gen, ¿sí? Pero ¿qué es lo que cambia? La secuencia, como decía Marco. La secuencia que hay aquí de la secuencia que hay acá, ¿ya? Los dos es el mismo gen, pero son diferentes. Este es un alelo y este es otro, ¿sí? Y varía en lo que decía Marco, en la secuencia genética. Bien. Ahora, Doc, disculpe si puede repetir. ya. Les decía que los alelos, ¿sí? Los alelos son secuencias de nucleótidos diferentes dentro de un mismo gen. Déjenme, les pongo por aquí, aquí, alelo. ¿Ya? Eso como definición. Bien. Entonces, en las enfermedades de herencia autosómica dominante, uno de los miembros de un par de alelo se manifiesta en el fenotipo. ¿Qué quiere decir esto de acá? Como les decía, verán, en este caso tenemos a esta persona de acá, que lo vamos a llamar Antonio, ¿ya? Va a ser Antonio. Antonio. Bien. Antonio tiene dos alelos, este de aquí y este de acá, que le heredó su madre y su padre, ¿sí? Estos alelos, digamos, son para el color de los ojos. Entonces, Antonio tiene este gen de aquí, que es un gen dominante para color de ojos oscuros, por ejemplo, ¿ya? Y la madre de Antonio le heredó para el color de ojos azules, ¿sí? Ya, ahora, Antonio en sus genes tiene estos dos genes, ¿no? Antonio podría ser tanto de ojos oscuros o de ojos azules, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace que Antonio tenga ojos de color oscuro ya físicamente viéndolo a Antonio? Es la dominancia de ese alelo sobre el otro alelo, ¿sí? Teóricamente, siempre se ha mencionado que los colores oscuros predominan sobre los colores claros. Entonces, este color oscuro de aquí, de ojos marrones, por ejemplo, siempre va a predominar sobre los ojos de color azul. ¿Ya? Entonces,
Eso es ser dominante, ¿sí? Dominante es un gen o es un alelo que predomina sobre el otro alelo de un mismo gen, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Tenemos aquí a Antonio, ¿no es cierto? ¿Sí? Pongamos, hay algunas enfermedades que son enfermedades autosómicas dominantes, que ya les voy a explicar aquí cuáles son. Perdón, ya les voy a explicar aquí cuáles son, ¿sí? Estas de aquí son las enfermedades de herencia autosómica dominante. Por ejemplo, la condroplasia, braquidáctil, enfermedad de Huntington, poliquistosis renal, neurofibromatosis e hipercolesterolemia familiar. Sí, regresémonos otra vez al gráfico. Digamos que, digamos que otra vez Antonio, ¿ya? Digamos que Antonio tiene una enfermedad que se llama acondroplasia, ¿ya? Que es las personas que tienen enanismo, ¿ya? Que se quedan así chiquitas, ¿sí? La acondroplasia tiene un alelo que es dominante, por lo tanto, esa enfermedad siempre se va a expresar. Y aquí en el gráfico está representada por esta D mayúscula, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Antonio quiere tener descendencia y se consigue una gringa, por ejemplo, ¿ya? Una persona de Estados Unidos que esa persona de Estados Unidos aparentemente no tiene ninguna alteración genética. Sus dos alelos son normales. El alelo que le dio el papá es normal y el alelo que le dio la mamá también es normal, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Teóricamente deberíamos de hacer debería de mezclarse todos estos cuatro alelos que tienen acá, los dos de Antonio y los dos de la pareja, ¿no? Que le vamos a poner Jali, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el primer hijo de Antonio, Antonio, su primer hijo, le hereda su gen dominante, que es el que tiene acondroplasia, ¿sí? Y Jali le hereda su cromosoma normal, ¿sí? Como Antonio le dio un gen que es dominante, este de aquí domina sobre el gen que le dio la mamá, ¿sí? Por lo tanto, el primer hijo de Antonio va a tener la enfermedad de acondroplasia, ¿sí? Va a ser enfermo, ¿ya? Sigamos haciendo el cruce de las variables. Antonio decide tener otro hijo y Antonio le da otra vez su gen dominante a su segundo hijo. Y la mamá de Antonio le da el otro gen, ¿ya? O el otro alelo. Como Antonio le dio su gen dominante, que está enfermo, el segundo hijo de Antonio también va a ser enfermo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Antonio decide tener un tercer hijo y Antonio en este caso le da su gen recesivo, que está normal, ¿sí? Y Jali le da su gen recesivo, que está normal, ¿sí? Como tiene este que está normal con este que está normal, el tercer hijo de Antonio va a salir sano, ¿ya? Y lo mismo pasa con el último hijo. Antonio le da este gen, la mamá le da este gen. Como están los dos normales, este hijo sale sano, ¿ya? Ahora, hay dos conceptos que quiero dejarles un poco claros aquí. ¿Qué es genotipo y qué es fenotipo? ¿Ya? Verán, genotipo son todas las características genéticas que tiene una persona. Por ejemplo, aquí, el primer hijo de Antonio, en sus genes trae
un alelo que está enfermo para acondroplasia y trae un gen normal, ¿sí? Entonces, genotípicamente, en el genotipo del primer hijo de Antonio, este niño es enfermo, ¿sí? Entonces, déjenme quito esta parte de aquí para ponerles la definición. Entonces, genotipos son las características genéticas de una persona. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden recordar? Genotipo. Empieza con em- genotipo empieza con la letra G porque tiene características genéticas. Ay, no me raya acá, esperen un ratito. Ya, aquí. Genotipo empieza con la letra G porque tiene características genéticas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es fenotipo en cambio? Fenotipos son todas las características físicas que tiene una persona. ¿Ya? Entonces, fenotipo empieza con la letra F por las características físicas de una persona. ¿Sí? Muy bien, borremos todo esto de acá para seguir adelante. Ya. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Muy bien. Ya vamos a hacer ejemplos el día de mañana que vengan acá porque ahí es mucho más fácil. Bien. Y todo esto sucede con todas las enfermedades autosómicas dominantes. ¿Ya? Todas estas de acá, acondroplasia, braquidactilia, enfermedad de Huntington, poliquistosis renal, neurofibromatosis e hipercolesterolemia familiar. ¿Ya? Entonces, la acondroplasia, por ejemplo. La acondroplasia es una enfermedad de herencia autosómica dominante, en donde se encuentra afectado un gen que traduce para un receptor que se llama receptor 3 de factor de crecimiento fibroblástico, que lo que hace es que en los huesos, cuando nosotros todavía somos bebés y somos fetos, todavía estamos dentro de la barriguita de nuestra mamá, ¿no? Nosotros en nuestros huesos tenemos algo que se llama centro de osificación, ¿ya? Que dividen a los huesos largos en tres partes, epífisis, diáfisis y metáfisis, ¿ya? Las epífisis, déjenme ver si lo puedo hacer desde aquí. Por ejemplo, este es un hueso, ¿sí? Entonces, las epífisis perdón, las diáfisis son estas partes centrales, las epífisis son estas partes de acá, y entre estas dos, en este sector de acá, tenemos algo que se llama metáfisis, ¿ya? Las metáfisis son las partes últimas que se osifican, ¿ya? Es decir, son las partes últimas que se vuelven así rígidas, hueso ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay cartílago, que se llama cartílago de crecimiento, y es el encargado de que cuando nosotros ganemos cada año en edad, ¿sí? Este hueso se vaya alargando un poquito más, ¿sí? Y es lo que nos permite crecer y tener la estatura que tenemos ahora. ¿Qué sucede en las personas que tienen acondroplasia? Esta metáfisis de acá, ¿sí? Se osifica, es decir, ya se hace hueso cuando somos bebés, cuando somos niños, perdón, ¿sí? Entonces, este hueso de acá está impedido de crecer, por lo tanto, los huesos se quedan así, cortitos. Y estos niños son así, de baja estatura, ¿ya? Es la enfermedad también conocida como enanismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El probable efecto de la mutación es algo que se llama oligomerización del receptor
en ausencia del ligando, se detiene prematuramente la proliferación de los condrocitos, dando lugar a huesos más cortos. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Luego tenemos algunas otras enfermedades, como la hipercolesterolemia familiar, en donde se encuentra alterado un receptor que es el que nos permite el ingreso de todo el colesterol, de todo el colesterol dentro de las células. Como este receptor de aquí no funciona, todo el colesterol se queda fuera de la célula. ¿Ya? Entonces, como se queda fuera de la célula, pues tenemos niveles muy altos de colesterol fuera de la célula. ¿Ya? Bien. Luego tenemos otra enfermedad que también se llama osteogénesis imperfecta o es la enfermedad que hace que los huesos se vuelvan de vidrio. No sé si han escuchado ese tipo de enfermedad de huesos de vidrio. Sí, esta enfermedad, aquí hay una alteración en cambio del, del colágeno, ¿ya? Que hace que este colágeno se vuelva muy duro, como un vidrio, ¿sí? Entonces, a la más mínima presión o tensión que sufre el hueso se rompe. Estos son niños que tienen múltiples fracturas cuando son bebés y que siempre tienen que estar enyesados y todo lo demás, todas las complicaciones que tiene esta enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la segunda o el segundo tipo de enfermedades que se llaman enfermedades autosómicas recesivas. ¿Ya? Estas enfermedades de aquí tienen otros componentes, ¿ya? Como son enfermedades recesivas, la característica de estas enfermedades es que los dos alelos de una persona deben de estar mutados para que esta enfermedad pueda expresarse, para que podamos ver a una persona con la enfermedad, ¿ya? Entonces tenemos muchísimas enfermedades de autosomía recesiva que las vamos a tratar el día de mañana, ¿sí? Entonces, la tarea para el día de mañana de ustedes va a ser véanse un videíto sobre enfermedades autosómicas dominantes y recesivas, ¿sí? Van a YouTube, buscan autosomía dominante y autosomía recesiva para que tengan un poco más claro todo este tema de aquí y el día de mañana vamos a hacer ejercicios sobre esto de acá, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez? Oiga, Doc, Dígame, Fer. y esa enfermedad que tienen los niños que es así que los huesitos son como gelatina, que no tienen consistencia, ¿cómo se llama? Enfermedad que los huesos son como gelatina, Sí, ¿verdad? Porque yo le digo que eso porque en prácticas llegó un niñito ¿ya? que usted lo cogía, lo marcaba y la mano así fue, se le doblaba para cualquier lado. Y en cualquier parte, puede ser aquí o por acá. No tenía consistencia porque incluso en el fémur, que se supone que es el más largo, se le doblaba así nomás como que fuera como de plastilina. Ya. Esa es una enfermedad que se llama osteomalacia, ¿ya? Que es una enfermedad en donde los huesos se vuelven así como muy blanditos, ¿sí? Se debe a una falta de la vitamina D, ¿ya? ¿Sí? Y eso puede ser, es común en niños, pero pueden deberse tal vez a algunos tumores de riñón sobre todo, ¿ya? Que nosotros en el riñón, nosotros sintetizamos o ocupamos la vitamina D, ¿ya? Entonces todas las enfermedades que alteren la función normal del riñón son los que producen enfermedades como osteomalacia, ¿ya?
Carla, ¿quería decir algo? Doc, y bueno, en cuanto a las enfermedades como es dominantes, ¿Ya? lo que nos explicaban antes sobre cómo se llama que, digamos, el primer, digamos, hijo se hereda, en este caso, la enfermedad del enanismo. Puede ser en cualquier generación, puede ser en la primera o segunda o tercer hijo, o puede, digamos, alterar, ¿cómo es? Puede ser primero, digamos, el hijo sano, después el hijo con enfermedad. No sé si me puedes. Sí, esto de aquí es netamente probabilidad, ¿ya? Entonces, puede que el primer hijo salga con enfermedad, como puede que el primer hijo salga netamente sano, ¿ya? No es que sigue un orden así específico, ¿sí? Y como es probabilidad, puede que esta persona, a pesar de tener el gen dominante de acondroplasia, ¿ya? Eh, puede que tenga descendencia y que todos los hijos sean sanos. ¿Sí? Porque esto es solo probabilidad, ¿ya? Entonces, en el crossing over que se produce en la meiosis, cuando se dan los genes de los progenitores a los hijos, ¿ya? Ahí es en donde eh, es una sarta de suerte también, ¿no? Por suerte puede ser que tenga 3 hijos, tenga 4 hijos y de los 4, los 3 salgan sanos y uno salga enfermo, o los 4 salgan sanos, o los 4 salgan enfermos, ¿ya? Son cosas netamente de probabilidades, ¿sí? Por probabilidad debería de ser de que 2 salen sanos y 2 salen enfermos, ¿ya? Pero llevado a la vida real, puede ser que los 4 salgan totalmente sanos, o 3 salgan sanos y uno enfermo, etcétera, etcétera, ¿ya? Doc, y ahí no se puede, digamos, bueno, cuando, digamos, la mujer queda embarazada y durante la etapa del embarazo se les hace un eco, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí no puede, digamos, detectarlo y, digamos, hacer, no sé, algún tratamiento para que el hijo pueda salir sano. Lo que se hace ahí es un examen que se llama cariotipo, ¿ya? Que el cariotipo es la lectura de todos nuestros genes y para ver cuáles de nuestros genes están alterados. Antes de tener un bebé, cuando ya tienen el bebé, ya no hay cómo hacer o darle un tratamiento, en ese caso, al bebé, ¿ya? Muy bien. Chicos, el día de mañana entonces los espero en el aula, descansen bien, véanse por favor el videíto y nos vemos el día de mañana, ¿ya? Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias. Gracias. Gracias, Doc.